En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Hoy nuestro recorrido es prácticamente un viaje al pasado, a nuestra historia. Tenemos el reto de reconstruir sobre rocas figuras de aves, ranas, mariposas, serpientes. Les confieso, desde ya, que este será y podría ser un viaje que guarda mensajes para las personas que, como ustedes, como yo y todos los que habitamos Bogotá actualmente, nunca nos habíamos preguntado. Ahora la duda es, ¿cómo interpretar estas imágenes rupestres que nos encontraremos en este viaje? Para contestar esta pregunta, invitamos a Federman Contreras, guía de esta aventura y autor del libro Escritura Gráfica Premuisca, heurística de las imágenes geométricas en los tableros rocosos. Federman es diseñador gráfico y profesor de la Universidad Nacional de Colombia y es posgraduado de comunicación visual en el Hochschule für Gestaltung. Este es el peor alemán que han podido oír porque es una universidad en Alemania, pero ya Federman nos corregirá y dirá exactamente la universidad. Nuestro guía de hoy es un profundo conocedor de las temáticas de impresión gráfica y además ha tenido exposiciones y conferencias sobre sus publicaciones en países como Alemania, Colombia y España. Hola Federman, muchas gracias por aceptar el reto de construir esta historia juntos. Buenos días, muy amable. Bueno, Federman, la primera corrección, cuéntanos sobre tus estudios en Alemania, por favor. Bueno, se dice Hauptschule für Gestaltung. Es la escuela que se va a construir sobre el pilar de la Bauhaus. Ah, perfecto. Esa es la explicación. Listo, entonces, ¿estás listo para empezar este viaje? Sí, señora. Bueno, entonces cuéntanos cuál es el proyecto de viaje de la publicación del libro Escritura Gráfica Premuisca. ¿Qué pretendías tú con este libro? Bueno, lo interesante es que aparece la idea y es una idea que se retoma cuando uno entiende que la historiografía colombiana ha sido mal contada, ¿sí? A partir de los cronistas. Los cronistas son pues, los españoles o los monjes que quedaron aquí y que contaron a su manera esa historia de estas gentes que estaban aquí, de lo que ellos pretendían hacer. Entonces, en ese sentido, yo encuentro falencias de la construcción histórica. Eso es como lo que, digamos, ese primer recorrido de sentir que hay que contar de otra manera la historia con cierta verdad. Estamos en un viaje hacia el pasado, pero también en un viaje que cuestiona la historia. Estamos de viaje con Federman Contreras, el autor del libro Escritura Gráfica Premuisca. Ya empezamos este viaje, Federman, no nos has dicho por dónde nos vas a llevar, pero te voy a preguntar, ¿qué echamos en la maleta, qué echamos en el equipaje o qué echaste tú en esa gran bolsa de herramientas para poder llevar a término esta publicación? Bueno, me interesó y me ha interesado siempre las grafías que están pintadas allí en los muros rocosos. Entonces, la idea era, algo me decía, algo me contaba, me hablaba, esos dibujos allí pregnados me querían decir algo. Esa intención desde la intuición, creo yo que fue lo que me llevó a esa experimentación de hacer ese recorrido, o lo que era visitar los lugares, ¿cierto? Comenzar a ir reconociendo cada lugar en Cundinamarca, Boyacá, que era lo más cercano. Entonces, creo yo que fue lo más importante, y hacer ese recorrido era muy solitario, ¿no? Coger mi pichirilo y
irme solitario a los lugares y ir preguntando dónde quedaban estos lugares rupestres. Iba encontrando la gente que me orientaba. No todo el mundo sabe, no los campesinos del hoy no saben qué es arte rupestre, pero tienen una idea. Eso es algo precolombino, pero es lo más elemental, ¿no? Entonces, ahí, Federman, quiero preguntarte dos cosas muy importantes para este equipaje, y es, ¿qué es concretamente la escritura premuisca? Y para quienes nos están oyendo y no saben, ¿qué se entiende por arte rupestre? Me parece que son dos cosas fundamentales. Sí. Bueno, el arte rupestre o lo han definido en el proceso histórico como esa escritura o pintura, llámese, es igual. Yo la llamo escritura porque en Colombia se ha dicho que la historiografía ha dicho que la cultura muisca, ¿sí?, es ágrafa. Ágrafa significa sin escritura, y yo lo que hago a través de mi tesis es demostrar que sí es escritura, pero es una escritura gráfica, no es la misma escritura que tenemos hoy, ¿no? El alfabeto y los diferentes idiomas que utilizan esta estructura. Entonces es totalmente diferente. Esos grafismos que están cargados, están semantizados por su conocimiento, además que era un conocimiento adquirido a través de la intuición y que desarrollaban, iban aprendiendo para llegar a un lenguaje propio. Y cuando decimos premuisca, más o menos ¿a qué años estamos haciendo referencia? Digamos, como hay un problema con la historiografía y las maneras de datación, según los arqueólogos, ellos dicen, se inventaron unas épocas, ¿sí? Y llaman muisca después de Cristo. Están diciendo esto es muisca, y yo, para no tener problemas con esas distancias en el tiempo, yo digo premuisca. Por esa es la razón, o sea, entonces nos evitamos ese lío de que haya ataques, ¿no? Entiendo, pero ¿lo premuisca también hace referencia a una zona geográfica o no? Claro, que sería digamos, Cundinamarca. Sí, la zona Cundinamarca, o sea, la meseta central de Colombia. ¿Ves? Entonces, esa es como la aclaración que se puede hacer de por qué premuisca, ¿no? Claro. Porque yo dije, son los primeros momentos donde aparecen los primeros hombres en esta zona, ¿sí? Es más o menos una aclaración del tiempo de aquellos hombres, ¿no? Tengo también otra duda para que nos expliques antes de cerrar la maleta de este viaje, y es el tipo de grafía, porque sé que se resalta en el libro las imágenes de animales, por ejemplo, pero también las figuras geométricas. ¿Cómo hablan estas dos cosas? Bueno, digamos que la característica que tiene el arte rupestre en Cundinamarca, voy acá, es que hay figuras completamente geométricas, ¿cierto? Y muy poco dibujos que hacen referencia a animales. Sí, entonces esto es una postura nueva, muy interesante, en relación con Altamira, por ejemplo, o Persmers en Francia, que los dibujos son completamente figurativos, ¿no? Eso hace posible que tenga una característica especial y que eso lo produce el lugar antropológico. Los cambios en el sistema planetario en cada lugar es totalmente diferente el problema de la percepción. Entonces, debido a eso, también se expresa el hombre, codifica las cosas diferente. Así aparezca un animal que sea más o menos igual o de la misma familia, de la misma especie, la semantización, la carga semántica es diferente. Nuestra historia, un viaje al pasado, hablando sobre escritura gráfica premuisca con Federman Contreras. Federman, es hora de que
nos cuentes el detrás de cámaras de tu libro, que es concretamente este viaje. Cuéntanos qué significó pensar todos los días en que querías publicar el libro de escritura gráfica Premuisca. ¿Cuándo empezó este viaje? También cuéntanos qué vamos a encontrar ahí, fotos, no fotos. Bueno, yo vengo trabajando desde los años 70 para acá, en la inquietud, ¿no? Pero en ese momento era difícil, hay algo que a través de la intuición va construyendo, pero es muy lento. Entonces el viaje es muy largo, a través del tiempo, ¿no? Su diacronía es compleja. Pues estudio en la universidad, hago primeros ensayos, le presento a Armando Silva proyectos audiovisuales. En esa época era otra manera de hacerlo, pero había una inquietud constante. Viajo a Alemania, estudio y al regresar fui profesor acá. Después hago un posgrado en ¿cómo se llama? El arte en Colombia, crítica de arte. Bueno, era una cosa así. Y en esa tesis fue la primera tesis en el año 97. Fue como la primera intención de decir, aquí hay algo interesante. Y luego, cuando llego a la Nacional, propongo hacer este trabajo para desarrollar esto es escritura. Eso es una tesis que yo presentaba. ¿Ves? Y la logré, duré 5 años en ese proceso. Después la facultad publica un librito que se llama Okevique Muisca, que quiere decir el color de la forma de los hombres del lugar. Luego dije, tengo que publicar lo que es la parte estructural esencial de todo el trabajo de investigación, y hasta el año pasado. Duré en la Nacional, digamos, ya estructurado, haciendo un trabajo más sólido, duré 18 años para hacer la publicación. En estos 18 años, Federman, ¿has notado cómo nuestro campo ha cambiado? Tú al principio nos decías, no, los campesinos hoy en día ya no saben dónde es. Pues has visitado durante 18 años el campo. Quisiera saber cómo ha cambiado y sobre todo cómo interviene en este tema de investigación. Bueno, yo en la Nacional tengo una electiva que se llama Arte Rupestre Muisca y tiene precisamente 18 años. Es la electiva más vieja que hay en la universidad. A partir de esa electiva, pues con los alumnos yo hago salidas de campo y visitamos varias zonas de Cundinamarca, Boyacá, y también asistimos a Tierra Adentro y San Agustín para cerrar un ciclo de el problema de percepción directa con las piedras, ¿no? Entonces la espacialidad es una cosa muy importante. Desgraciadamente, tengo que decirlo de esa manera, nuestros campesinos hoy ya no miran la naturaleza como parte esencial. Entonces han perdido eso a través de la masificación del mass media. Uno ve una campesina arando o sacando papa y de pronto saca su celular y se comunica con su familia. Son cosas que he visto. Entonces ya no hay ese interés por relacionar la naturaleza, el mundo objetual natural, para hacerlo de sí un hecho comunicacional, que era lo que hacía los hombres de la anterioridad. Federman, me surge una duda muy importante, casi existencial, de eso que acabas de decir, porque pienso, ¿existe algún tipo de protección sobre estos lugares donde se encuentran pues arte rupestre? Porque si no es la misma comunidad, como me acabas de decir, ¿existe política pública? Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo en este momento soy el único que tiene demandado al Estado con una acción de tutela, acción popular, perdón. Hace ya unos 7 años que pude reunir a todos los alcaldes de Cundinamarca. Fue la única parte donde me aceptaron, y eso además conlleva unos gastos y cosas. Claro. Entonces, pero ahí está marchando. ¿Por qué? Precisamente por el descuido del Estado
con relación a ese patrimonio cultural. ¿Ves? ¿No es oficial que sea patrimonio cultural en este momento, o sí? Se considera que es patrimonio. Pero no hay... por ejemplo, lo primero que me pusieron fue el ICANN de frente, ¿no? Y allí van unas señoras que son como abogadas a decir, frente al juez, ¿cierto?, a decir que ellos cuidan todo, y eso es una mentira total, ¿no? Pero la solución a esto es turismo, y eso me parece que el error más grande, el error craso, ¿sí? Esa no es la solución para conservar. O sea, conservar quiere decir vamos a hacer negocio y que eso produzca plata. Eso no es así. Es de otra manera. ¿Tú crees que en estos últimos 18 años ha empeorado el estado de estas rocas o se mantiene igual? No, obviamente que la acción erosiva, no, sí, la claro, el agua, el musgo, todo este tipo de líquenes se van colocando sobre los colores, ¿cierto? Y van tapando, después desaparece, eso implica se va perdiendo el color, obviamente como es tan fuerte y permanece, entonces uno alcanza a hacer fotografías de esto y luego a través del Photoshop uno recupera cosas y esa es otra tarea, ¿no? Creo que en tu libro, si no estoy mal, me corriges, pones el ejemplo de una roca, creo que es Villa de Leyva, donde durante campaña política le pintan la foto o algo sobre la campaña política de un candidato. ¿Hay algo que hacer después de que eso pasa? Cuando hay una cantidad de pintura de grafitis incluso, porque es que el mal llamado grafiti propuesto por la alcaldía como arte es otra mentira, ¿no? Es lo que le venden a los jóvenes como solución para mantenerlos ahí en el opio. Entonces yo creo que la pintura, esas pinturas van dañando constantemente la naturaleza de aquel dibujo que se realizó en la anterioridad. Imposible recuperar. Se puede, pues hay que hacer un trabajo dispendioso, entonces por eso no hay cuidado. El lugar, cualquier muchacho llega, hace, destruye, ¿sí? Entonces quiere decir que no se cuida nada y que al Estado no le interesa eso. A estos gobernantes no les interesa para nada cuidar el patrimonio cultural. Ahí vemos el Chiviriquete en este momento. Lo nombran parque, como es reserva, como es patrimonio de la humanidad. Y ya está deforestado. ¿Eso qué es? Sí. Entonces, pues esas son las quejas que los que amamos esa especie de patrimonio, quedamos así con esa desesperanza, ¿no? Contreras, hablando de su publicación Escritura Gráfica Premuisca. Antes de entrar en las recomendaciones finales de viaje, Federman, una pregunta muy corta. ¿Qué tipo de técnica utilizaban las personas para hacer esos grabados? ¿Era con qué materiales para que quedaran inmortalizados en el tiempo? Esos son procesos que uno va aprendiendo y aprenderlos siempre me fue difícil porque era la pregunta que yo me hacía, ¿y por qué permanece ese color? ¿Sí? Son minerales, o sea, ferrosas. Okay. Tienen cargas ferrosas, entonces eso hace posible que permanezca en el tiempo y se solidifique. Si pintamos con materiales que vienen de plantas, eso se va rápido. Esa es la diferencia. Okay. Entiendo. Bueno, ahora sí, recomendaciones finales para este viaje, Federman. Cuéntanos cómo acercarnos a tu libro, cómo está conformado, un poco de estos detalles. Bueno, el libro es un proceso de análisis desde la semiótica, que es la herramienta más poderosa y eso es lo que hace posible. Soy semiólogo H machete, pero es la herramienta poderosa, ¿no? Lo otro es, soy dibujante nato, ¿sí? Y eso hace posible que esa intuición me ayude a ese proceso
y toda la profesionalización, los estudios en las artes lleguen a consolidarse para ese proceso de análisis. No, eso no lo puede hacer todo el mundo. Seguramente uno se va cargando de esas emociones y esas intenciones. Entonces, bueno, eso es una parte. La otra es las imágenes. Este libro tiene aproximadamente 510 imágenes, ¿sí? Entre fotografías y dibujos, que digamos sería la colección más interesante que ha aparecido del arte rupestre muisca. Pero creo yo lo más importante es el aporte que yo quiero hacerle a la historia de Colombia, porque creo que estoy ¿cómo es? Decantando, esa es la palabra, decantando ese proceso para que la gente entienda que hubo unos seres inteligentes como los hubo en muchas partes del planeta, desde esas épocas de la prehistoria, incluso de la protohistoria, ¿no? Es recuperar esa inteligencia que nos sirve hoy y que fue fundamental para el desarrollo de lo que hoy llamamos la escritura nuestra, ¿no? Y el conocimiento nuestro. Gracias, Fernán, por acompañarnos hoy, por tu aporte a la historia de Colombia. Gracias, muy amables. Pues yo creo que esta es una invitación a buscar el libro en todas las librerías del país. Es distribuido por Siglo del Hombre, pero también es una oportunidad para cuestionarnos qué estamos haciendo con estos grabados. Para quienes nos escuchen, no olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter y Facebook como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.